profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador del Grupo de Investigaciones Historiográficas, doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador fundador de la Red Académica Internacional Historia Debate y presidente del Premio de Historia Medieval de Galicia y Portugal y del Premio Historia Walter Rela de la Sociedad Académica de Historiadores, concedido en la Ciudad de México el 17 de octubre de 2016. Lo único que adicionaré es que es un gran amigo. Adelante, Carlos. ¿Necesitas la máquina o algo por el estilo? No. ¿No? Okay. De viva voz todo, y directamente para vosotros y para los que van a seguir a partir de mañana esta conferencia por la red. En fin, agradecer al Instituto Moras la tercera actividad que tengo aquí. Las anteriores fueron en el año 2003, y sobre todo a mi querido amigo Jorge Castañeda. Bueno, nos conocemos, yo qué sé, desde que nació Historia Debate, prácticamente hace 20 años, y hemos desarrollado una amistad y una colaboración historiográfica para conseguir, y en alguna medida lo estamos consiguiendo ya, un paradigma historiográfico adecuado al siglo nuevo en el que vivimos, sin hacer tabla rasa del pasado, de la vanguardia historiográfica del siglo XX. Bueno, voy a hablar sobre Revolución de Octubre, Historia y Memoria. Y empiezo con una declaración de fe. Es decir, la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Son dos aspectos de la escritura de la historia que no se pueden separar. Yo voy a hablar como historiador, pero también como fuente histórica, como testimonio, no digo de la Revolución de Octubre, que no había nacido, pero como testimonio del impacto que generó la Revolución de Octubre en varias generaciones de trabajadores y de estudiantes y profesores universitarios. Yo tuve el gusto y la suerte en la vida de haber formado parte activa en la Universidad de Madrid de la última generación histórica de importancia impactada por la Revolución de Octubre. Me refiero al año 1968. Y para preparar esta conferencia, esta ponencia, no he releído a Lenin. Simplemente he dejado que fluyeran mis recuerdos de lectura de Lenin en los años 60 y 70, cuando pues teníamos como actividad académica fundamental la lectura de los fundadores del marxismo en la Universidad de Madrid, antes de que se llamara Universidad Complutense. Nos venía muy bien, porque en la España franquista tenía muchos puntos en común con la Rusia zarista, una situación parecida, y estábamos en el Partido Comunista de España como en el Partido Bolchevique tratando de desarrollar la lucha de masas para derrocar, pues en el caso de Rusia, la autocracia zarista, en el caso nuestro, el régimen fascista que el general Franco y sus aliados construyeron sobre las cenizas de una guerra civil que ganaron con la ayuda de Hitler y de Mussolini. De aquellos recuerdos de lectura, en primer lugar, El arrojo de Vladimir Ilich Ulyanov. A mí, porque la memoria es selectiva. ¿Qué me quedó grabado? Pues eso que cuenta él o algún biógrafo de cuando volvía de Finlandia a Rusia por los hielos. Yo creo que fue un poco antes de la Revolución de Octubre. Él tuviera que pasar a la clandestinidad y volvió justamente un poco antes de la Revolución de Octubre y comentaba de pie en unos hielos que se abrían, y dijo, pero qué pérdida tan grande tener que morir aquí y de esta manera tan idiota entre los hierros, con ese sentido de la historia que tenía Lenin y el partido bolchevique. Se dice que la revolución bolchevique ha cambiado el mundo. Ellos eso ya lo sabían en 1917. También recuerdo la conversación de Lenin y Trotsky en los pasillos del Smolny,
cuando habían tomado ya el poder y entre ellos, que casi no dormían, tumbados en el suelo, comentaban lo que les pasaría si fracasaban. Se estaban arriesgando la vida. Para un joven de 20 años, pues bueno, eso era muy impactante porque estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Ya digo que el impacto no es solo un impacto político, es un impacto épico y ético, ¿no?, por parte de la generación de dirigentes bolcheviquis, entre la que destaca pues Lenin y Trotsky, ¿no? Bueno, yo tuve dudas iniciales en la Universidad de Madrid. Soy hijo de trabajadores. Mi padre, ya su padre era comunista, y por parte de mi madre pues entroncamos con los orígenes del Partido Socialista allí en Vigo, en Galicia. Tenía dudas con la democracia, en primer lugar, porque claro, nosotros estábamos luchando contra una dictadura para instaurar un régimen democrático y socialista, pero lo democrático iba siempre en primer lugar porque vivíamos una situación muy represiva y me parecía contradictorio, pues eso, el concepto de dictadura del proletariado, que ya sabemos que es un concepto de clase que gobierna o la clase que quiere gobernar, etcétera, pero que es obvio que a esas alturas ya sabíamos que no era un concepto sociológico nada más, que era una dictadura de verdad. Me parecía contradictorio, me costó igual el tema del uso de la violencia, porque en el 68 habían pasado ya 20 años desde que el Partido Comunista de España abandonara la lucha guerrillera y entrara, siguiendo las orientaciones leninistas, pues en una lucha pacífica de aprovechar los sindicatos del régimen para organizar a los trabajadores y, en fin, habiendo abandonado la lucha armada, pues estábamos por una huelga general política, en principio pacífica, desde el punto de vista de que no iba a ser una insurrección armada, algo además absolutamente imposible después de un régimen, de haberse instaurado un régimen vencedor de una guerra civil que hizo desaparecer a más de 130.000 españoles, socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos o nacionalistas vascos y catalanes. Por lo tanto, tampoco teníamos muchas otras opciones más que la lucha pacífica de masas. A mí me ha sido muy útil de Lenin, como dirigente del partido en la clandestinidad, ese sentido que tenía de la realidad, el principio de realidad. Él repetía mucho, a mí me parecía que se lo había inventado él, después ya de mayor, ya con una cultura más general. Yo era estudiante de ingeniería en aquellos años, pues supe que era en realidad un aforismo de Goethe, ¿no? Y decía que la teoría es gris y el árbol de la vida verde, eternamente verde. Ese sentido empírico, un teórico marxista como él y un dirigente político como él, que sabía eso, que la teoría es gris y la vida en su evolución es eternamente verde. Lenin era uno de los privilegiados que pudo hacer en la universidad en la Rusia de los zares, unos 10.000 estudiantes universitarios en un país de 120 millones de habitantes. Eso hay que saberlo, porque une esa circunstancia pues con toda la dirección del partido bolchevique y con también Marx y Engels, que en aquello todavía con más motivo era más elitista la entrada en la universidad. Esos dirigentes del movimiento obrero de la primera y de la primera, de la segunda y de la tercera internacional, los dirigentes intelectuales, los que no eran trabajadores manuales, jugaron un papel muy importante. Habían salido de la clase dirigente. En el caso de Lenin, él era hijo de un pequeño terrateniente y tenía una formación clásica. Por eso citaba a Goethe, sin nombrarlo, con una frase como que yo no he olvidado jamás: siempre los pies sobre la tierra. Bueno, voy a hablar de un siglo entero, entre la Revolución de Octubre y el año 2017, en tres tiempos muy distintos: 1917, el pequeño siglo XX y siglo XXI. 1917, rápidamente, contexto, coyuntura y acción. El contexto es la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que generó una pavorosa crisis social en la Rusia de los zares. No nos lo podemos imaginar, y ahora acabamos de salir, si es que hemos salido de una crisis del capitalismo global también muy profunda, ¿no? Sobre todo en el sur de Europa, de donde vengo yo.
Una pavorosa crisis social que generó una inflación galopante, un desempleo enorme, unos salarios inmundos para los trabajadores industriales, unas jornadas que no acababan nunca de trabajo, hambrunas y muerte, mucha muerte. 2 millones de rusos murieron en la Primera Guerra Mundial. En ese contexto se generaron unos fortísimos movimientos sociales antizaristas. Se hacía responsable al zar y a sus gobiernos de todas estas desgracias por la entrada de Rusia en la guerra. Y estos movimientos sociales de obreros, soldados y campesinos, como sabemos, pues hubo un ensayo anterior en 1905 y 1917, protagonizaron desde Petrogrado, después Leningrado, hoy de nuevo San Petersburgo, la Revolución de Febrero. Petrogrado, pues, fue donde hubo la primera experiencia de un soviet, un consejo obrero autogestionado en el año 1905, y el de 1917, el de febrero, tumbó al régimen zarista con la ayuda, en fin, de otras ciudades rusas. Se formó, como sabemos, un gobierno menchevique, que es, digamos, la derecha del antiguo Partido Socialdemócrata ruso. Los bolcheviques eran la mayoría y la izquierda del antiguo Partido Socialdemócrata ruso. Bien, este gobierno menchevique decide continuar la guerra, traicionando el mandato del pueblo que hizo la Revolución de febrero de 1917, y se genera una segunda ola de manifestaciones. Lenin y otros revolucionarios rusos consiguen, a través de un tren alemán, a Alemania le interesaba pues introducir la subversión en Rusia, y Lenin iba a hacer una subversión, pues en fin, que anti-alemana, ¿no? Pero bueno, por razones tácticas se utilizó esa vía para entrar, llegó a la estación de Finlandia en Petrogrado, y allí declaró las tesis de abril, diciendo que en lugar de seguir apoyando al gobierno menchevique de Kereskin, traidor, que nos ha metido de nuevo en la guerra, todo el poder para los soviets que se habían extendido desde Petrogrado por todas las Rusias. Bien, el 25 de octubre en el calendario ortodoxo y 7 de noviembre en el calendario occidental, pues tiene lugar lo que es el momento simbólico de la Revolución Rusa, que es el asalto al Palacio de Invierno bajo la bandera de el pan contra la hambruna, la paz saliendo de la Primera Guerra Mundial, y las tierras, es decir, una reforma agraria que repartiera los grandes latifundios entre los campesinos rusos. Bien, fue Lenin quien redactó el texto que declaró el poder, y es a los ciudadanos de Rusia, 7 de noviembre de 1917 o 25 de octubre de 1917, 10 de la mañana, el gobierno provisional ha sido depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos del Comité Militar Revolucionario, que es un órgano del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, y se encuentra al frente del proletariado y la guarnición de la capital. Los objetivos por los que ha luchado el pueblo: la propuesta inmediata de una paz democrática, la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el control obrero de la producción y la constitución de un gobierno soviético están asegurados. Viva la revolución de los obreros, soldados y campesinos. Firma el Comité Militar Revolucionario del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado. Sabemos que fue un texto escrito por Lenin. Esta toma del poder fue ratificada por el segundo Congreso de los Soviets de toda Rusia, que había sido convocado para el 25 y 27 de octubre de 1917. El primer día de la reunión se encontraron ya en Petrogrado que el poder estaba en manos del Soviet de Petrogrado. Obviamente eso estaba coordinado y duró de un día para otro, es decir, pues como de ayer para hoy. Hoy es 6, de hoy para mañana. Hoy es 6 y mañana es 7. Fue una insurrección casi pacífica. Participaron, según los colegas que han investigado eso, unos 30.000 obreros de la Guardia Roja y soldados, la mayoría campesinos, de la guarnición de Petrogrado, y fue posible
y por una coyuntura de guerra, de crisis social y de crisis política muy concreta que afectaba a Rusia en ese momento de principios de noviembre del año 1917. Más bien, simplemente teniendo el poder de las armas y las fábricas y la guarnición militar de Petrogrado en sus manos, simplemente tomaron el poder. O sea, ocuparon un vacío de poder existente. Y donde ahí fue decisivo el genio sensible de Lenin para entender la coyuntura política y también para entender el estado de ánimo de las masas, y desde el punto de vista de la ejecución práctica, pues el genio de Trotsky, que fue el presidente del Soviet de Petrogrado, el presidente del Comité Militar de Petrogrado, pero no el gran jefe de la revolución, porque ya vemos que quien hizo el documento declarando la revolución del Comité Militar Revolucionario que precedía a Trotsky fue el pobre Lenin, y Trotsky fue después, como sabemos, el organizador del Ejército Rojo que logró ganar la guerra civil posterior. Por lo tanto, aquí historiográficamente nos encontramos con el tema del papel de las individualidades en la historia. Yo creo que es cierto este hecho epistemológico, digamos, en la corta duración, es decir, en ese momento fue importante la acción de Lenin, de Trotsky y de otros dirigentes bolcheviques. Curiosamente, Hobsbawm no lo valora tanto, o nada. Él dice que la revolución pues fue una obra de las masas, organizadas a través de los soviets, tanto en las fábricas como en el ejército, y yo creo que la conclusión es que las dos cosas son muy importantes, sobre todo cuando hablamos de un acontecimiento concreto. El papel de los dirigentes, luminoso en este caso, enormemente inteligente y audaz por parte de Lenin, y el papel del movimiento social, que en la media y larga apuración es naturalmente el que hace la historia. Yo creo que en octubre, me parece que Sergio va a hablar de esto también, después de mí, lo que hubo fue una revolución democrática radical alrededor de la reivindicación del pan, paz y tierras, ¿no? Pero dirigida por un partido marxista revolucionario que asumió el poder en nombre de una clase obrera que era una minoría dentro de la Rusia de los zares, el 6% de la población. Después del triunfo de la revolución, ya en los años 30, con una industrialización, en fin, acelerada, se creó un proletariado ruso mucho más numeroso. De todas maneras, ese pequeño proletariado ruso, no solo Petrogrado, sino en otras ciudades industriales de la Rusia zarista, consiguió, digamos, aprovechar que Rusia era lo que ellos decían el eslabón débil del sistema imperialista. Es menos conocido que esa revolución de octubre, por ejemplo, decía Lenin, sin ellas no habríamos triunfado. O sea, el reconocimiento del papel de las mujeres, que tan sencillo como esto, constituían el 50% de la clase obrera de Petrogrado, porque los hombres estaban en la guerra. Y ellas, por lo tanto, participaron pues tanto en la Guardia Roja como en los soviets, en todo. Y otro aspecto también que a veces no se le da importancia, y ahora lo estamos viviendo en España con el tema de Cataluña, es el derecho de autodeterminación de los pueblos, que además en esos momentos tenía una lectura internacional por la Sociedad de Naciones y todo eso, y existía los inicios de un derecho internacional, y que Lenin y el Partido Bolchevique lo aplicó de una manera taxativa. Después del triunfo de la revolución se le dio la opción a las diferentes naciones y nacionalidades del imperio zarista para separarse o no a partir de un referéndum legal, porque lo garantizaba el gobierno bolchevique, y lo aprovecharon Polonia, Finlandia y algunas nacionalidades. La gran mayoría decidieron, sin embargo, constituir la Federación Soviética de Naciones Rusas, que a partir del año 22 se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Bueno, después de la revolución, esta tiene que avanzar en un contexto de guerra civil. A veces se olvida que las decisiones que Lenin y el Partido Bolchevique tomó fueron en contexto de una muy dura guerra civil entre el año 1917 y 1923 contra la contrarrevolución, contra los blancos, ¿no? Contra la derecha zarista.
En ese contexto de guerra civil se disolvió la Asamblea Constituyente en el año 1918, libertad para qué, decía Lenin, y después se estableció a partir de 1921, ya casi terminando la guerra civil y ante un país en ruinas, la nueva política económica, la ANEP, para fortalecer la alianza obrera campesina, que es lo que hizo posible que la mayor parte del ejército zarista apoyara la revolución y después hiciera la guerra civil de una manera exitosa. Toda alianza campesina y vuelta a la economía de mercado. O sea, y contratar, llegar a un acuerdo con los empresarios de la época zarista para sacar del caos la economía rusa, y ese NEP duró unos años. Hay una valoración unánime. Raúl lo decía en el comienzo de esta sesión del seminario, en que en 1917 implica una nueva etapa de la historia mundial, lo que Hobsbawm llamaba el pequeño siglo XX, entre 1917 y 1991, la caída de la Unión Soviética, ¿no? La primera vez en la historia que una revolución popular triunfa, y ese impacto se propagó por el mundo a través del libro de John Reed, 10 días que estremecieron al mundo. Un impacto universal que afectó a varias generaciones en este último siglo y sigue estando vigente en el sentido de que sí se puede, como dicen los indignados españoles, sí se puede tumbar y sustituir una clase dirigente corrupta que ha perdido toda moral y todo consenso en la población. Y eso es lo que quedará hasta el fin de los tiempos, ¿no? Eso como enseñanza fundamental de la Revolución Rusa. Tuvo sus críticas entre dirigentes revolucionarios y marxistas rusos y no rusos. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo, desde la cárcel, escribió el artículo La Revolución Rusa, reconociendo que los marxistas rusos han salvado el honor de la clase obrera internacional, pero criticando la disolución de la Asamblea Constituyente, que hoy veríamos justa esa denuncia, esa crítica de Rosa, ¿no? Pero al mismo tiempo criticaba la reforma agraria, porque decía los pequeños campesinos no nos van a ayudar a construir el socialismo, y criticó la paz Brest-Litovsk de Rusia con Alemania para poder salir de la guerra mundial, donde se perdió parte del territorio del antiguo imperio ruso. Pero yo creo que la reflexión que hay que hacer, por eso hay que explicar la historia siempre en su contexto, de los grandes acontecimientos, siempre en su contexto, es que la Revolución Rusa no había triunfado si no hace estas concesiones. Nunca. Por lo tanto, son frutos de la propia coyuntura. Después Lenin, en su testamento, después del ictus que sufrió en el año 1922, murió como consecuencia 2 años después, pidió que se desplazara a Stalin de la Secretaría General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, porque estaba ya destacando por sus cualidades, digamos, autoritarias. Después Trotsky, desde el primer momento, a partir de la muerte de Lenin en 1924, critica la burocratización del régimen soviético y el hecho de que se hubiera abandonado la revolución permanente. Y Gramsci, ya en la cárcel en ese momento, hizo un articulito que no se publicó porque era inconveniente, pero muy interesante: La revolución contra el capital. Como sabemos, la revolución estaba prevista en los países más desarrollados económicamente, no fue así, y Gramsci no solo destacó esta paradoja, sino que le llevó a crear el concepto de hegemonía. Es decir, que un partido, en este caso un partido obrero, un partido comunista, no puede gobernar si no tiene el consenso, no solo la fuerza de la mayoría de la sociedad, que sirvió después para desarrollar o coincidió después con desarrollos de socialismo revolucionario, pero democrático, pues de Salvador Allende, de los partidos comunistas italianos y de España en los años 70, o más últimamente de lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Es decir, socialismo revolucionario más democracia, a diferencia o en contraposición con lo que fue la Revolución Rusa de 1917. Bien, en 1918 fracasó la revolución en Alemania y ahí se dio pues esa circunstancia. Los bolcheviques siempre pensaron que Rusia era el eslabón
débil que se rompía, pero no era toda la cadena, ni siquiera la parte fundamental de la cadena que estaba en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, en los países más desarrollados económicamente. Eso supuso una enorme decepción y tuvo consecuencias negativas. Por ejemplo, en la etapa siguiente de la Revolución Rusa, el concepto de socialismo de un solo país. En los años 30, 40, pues eso, yo creo que hay que tener valor y digamos, describir ese periodo hasta mediados de los años 50 como el periodo stalinista del desarrollo de la Revolución Rusa. Se rompe, bueno, el concepto de socialismo de un solo país de Bukharin es recogido por Stalin. Posteriormente es cuando se produce ya la ruptura con los eseristas, los socialistas revolucionarios, que era el partido de izquierda de los campesinos pobres de Rusia. Se impone el partido único y un régimen personalista autoritario, un poco siguiendo toda la tradición de la autocracia rusa, ¿no? Que tuvo sus logros importantes. Por eso cuando se dice, bueno, ¿cómo pudo durar el régimen pues esos 70 años? Es que si cuando lo dice un intelectual, y no digamos si es un historiador, uno se queda con la boca abierta. ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo la ideología puede llevar a alguien a comprender tan poco la historia? Primero, porque fue capaz en los años 30 la Unión Soviética de iniciar un proceso acelerado de industrialización como nunca hemos visto a través de los planes quinquenales que transformaron en una Rusia semifeudal en una gran potencia. Y que es lo que permitió, entre otras cosas, a vencer a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Segundo, porque creo, y voy a emplear términos occidentales para que se entienda, un estado social, un estado de bienestar fabuloso, ¿no? Se subió el nivel de vida de los trabajadores, se garantizó la educación y la sanidad para todo el pueblo, y además eso obligó a Occidente pues a, por ejemplo, sacar el programa en Estados Unidos del New Deal, por ejemplo, o de Keynes en Europa y el estado de bienestar, que pues se adjudica, no digo que no tengan su mérito, yo que sé, a los partidos socialdemócratas del norte de Europa, pero hay que preguntarse si algo de ese estado de bienestar, que también es fruto de todas las luchas de los trabajadores de Europa o de los Estados Unidos, no se hubiera hecho igual si no se intentara, con esas concesiones por parte del capitalismo, evitar una revolución como la rusa. Por lo tanto, de una manera indirecta, muchos de los logros en cuanto a estado de bienestar en Europa y en América se los debemos indirectamente a la revolución rusa. Bueno, en esa época también se genera uniendo la palabra marxismo y leninismo con un guión, un esquema dogmático, en fin, a partir de cuestiones del leninismo, de materialismo histórico, materialismo dialéctico, de unas obras de Stalin que, en mi opinión, pues transformaron la teoría en algo más gris de lo que decía Lenin, ¿no? Porque la creatividad característica de los fundadores del marxismo y de los primeros bolcheviques se perdió durante décadas, y eso es tuvo como una de las consecuencias la caída después de la Unión Soviética, la falta de creatividad y comprensión de la evolución de la propia Unión Soviética y de los ciudadanos soviéticos por la propia cerrazón de la ideología que en la época de Stalin se estableció de una manera esquemática, un marxismo de catecismo, le gusta siempre decir a José Fontana, ¿no? Bueno, lo peor con todo de la época stalinista es que se confirmaron los peores temores de Lenin y de sus críticos. No quiere decir que Stalin tenga la culpa, ¿no? Pero porque él es causa y consecuencia de un régimen político aislado, burocratizado, etcétera, de partido único, etcétera, y donde pues se generaron toda una dinámica de purgas terribles, se eliminó a la mayor parte de la dirección del partido bolchevique que de 1917, campos de concentración para los disidentes, colectivización forzosa, conculcación sistemática de los derechos humanos, hoy delitos de lesa humanidad que no prescriben nunca, todo hay que contarlo. Por eso de que decía Lenin, el principio de la realidad siempre y el principio de la verdad de la historia, pero hay que contar las dos cosas, no solo una, la que interesa a cada uno según su ideología. Yo creo que ese periodo de estado represivo
incluso deja de tener razón de ser conforme avanzan los años 30 y los años 40, porque ya no había guerra civil, ya no se puede hablar de aislamiento de la Unión Soviética ni de acoso. Y es cierto que hay guerra fría, pero también hay una internacional comunista que llevaba la influencia soviética a todos los países del mundo, y hay un imperio no solo reconstruido, lo que fue el imperio zarista, sino que después de la Segunda Guerra Mundial se amplía al este de Europa. No hay disculpa, y en eso hay que ser muy críticos, si no, no tendremos valor los que queremos cambiar la realidad hoy en día, valor moral ni prestigio moral para defender lo que defendemos hoy, sino criticamos la parte más oscura del pasado en el que hemos participado. Me refiero a la generación a la que yo pertenezco. Bueno, vino la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, alianzas de la Unión Soviética con los países democráticos. También creo que hay un reconocimiento para la gente seria, sobre todo si son historiadores, del papel decisivo de la Unión Soviética en la derrota de Hitler y Mussolini, con un pago, decíamos 2 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial para vencer a Hitler, a Mussolini y el imperio japonés. Por lo tanto, un gran servicio histórico prestaron en la Unión Soviética a la historia mundial. Después de la Segunda Guerra, pues naturalmente hay un nuevo impulso, e inmediatamente del prestigio de la Unión Soviética, inmediatamente viene la Guerra Fría, muy rápido. En el 53, Khrushchev denuncia los crímenes de Stalin desde dentro, en el Comité Central del PQS. En el año 1956 muere Stalin, y los 30 años siguientes pues son años de continuidad del stalinismo sin Stalin. Probablemente en una versión, bueno, con toda seguridad en una versión más light, hasta la caída del muro en 1989. En lo que respecta a la relación de la historiografía con estos acontecimientos, en el año 56, la invasión de Hungría, el grupo de historiadores británicos que habían creado la revista Pass and Present de historia social, y generando la escuela marxista occidental de más prestigio, pues se apartan del Partido Comunista Británico, no todos. Ronald Hilton no hace unos años todavía me reconocía a mí que seguía siendo militante del Partido Comunista Británico en la Casa de Velázquez de Madrid. En el año 68, intervención en Checoslovaquia. Yo estaba en la organización universitaria del Partido Comunista de España en la Universidad de Madrid, y nos alegramos mucho, si no nos hubiéramos ido, de las críticas del PC a la intervención en Checoslovaquia y de las críticas del PC al rol jugado por el Partido Comunista francés en el mayo del 68, muy crítico, por lo menos al principio, con los estudiantes que ellos llamaban pequeños burgueses, o sea, nosotros, en fin. Entonces, en ese sentido, quiero deciros que hay toda una historia ahí con sus luces y sus sombras que hay que comentar. 1989, 1991, primero la caída del muro en Alemania, 1991 el golpe de Yeltsin y la disolución de la Unión Soviética, la caída del socialismo llamado real, la desmembración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hay que analizar sin ocultar desde el marxismo. Son consecuencias del choque entre las fuerzas productivas y unas relaciones de producción que estaban frenando el desarrollo de las fuerzas productivas. La Unión Soviética pierde la carrera económica con los Estados Unidos y en general con el capitalismo occidental, y llevaba muchas décadas desconectado de la sociedad, de saber lo que pensaban los ciudadanos rusos y en general los ciudadanos soviéticos. La caída se produce con una participación de masas grande, sobre todo en algunos países más que en otros, más en Polonia que en Rusia, y en el medio pues la situación de Rumanía, y en algunos casos, como el caso polaco, con una participación activa de la clase obrera, y viene la vuelta inesperada para el materialismo histórico del peor capitalismo, un capitalismo mafioso, un capitalismo de principios de los años 20, y al mismo tiempo de la quiebra del catecismo, del marxismo-leninismo, pero no solo de eso, sino también del marxismo de las ideas progresistas. Un momento de retroceso en los años 90 que supuso también el auge del neoconservadurismo, del neoliberalismo, del posmodernismo, que ya hemos dejado atrás en el siglo XXI, por fortuna, pero fue una época negra para todas las ideas progresistas, la caída de la Unión Soviética en la última década del siglo pasado.
Se dice poco que en la Rusia postsoviética empeoraron tremendamente las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos. Se multiplicó por 10 el número de pobres en Rusia. Bajó de una manera notoria la esperanza de vida de la población. Se perdió todo el estado social construido por la Revolución Soviética, y todo el derecho a la educación, a la sanidad, todo lo que era la aportación soviética al desarrollo de la ciencia. Por eso no nos extraña que en un sondeo hecho no hace mucho, el 57% de la población rusa tenía una visión positiva de Lenin. Y no nos extraña tampoco que un político tan avispado como Putin dijera: quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón, quien la quiere de vuelta no tiene cerebro. Hay que decir que no tiene autoridad Putin para decir esto, porque es un autoritario, un nacionalista y un neoliberal, pero no sé si heredó a lo mejor la milésima parte del genio de Lenin y sabía ver un poco el clima de la sociedad, y entonces, como sabéis, hasta el día de hoy ha procurado no enfrentarse demasiado con la tradición heredera de la revolución bolchevique de 1917, manteniendo incluso la momia de Lenin, que todavía estamos esperando que se levante, porque él nunca aceptaría un culto a la personalidad tan horrible como eso de mantener sus restos congelados allí para que los turistas puedan visitarlo. Termino. Desde el siglo XXI, ¿cómo se está viendo la época de la Revolución Rusa, el acontecimiento de la Revolución Rusa? Bueno, estamos en una época diferente. Lenin hizo el imperialismo la fase superior del capitalismo. La globalización es la fase superior de la fase superior del capitalismo. Es algo que obviamente Lenin no previó, porque en la etapa imperialista pues es el dominio absoluto del Estado, ¿no? Sobre todo los Estados imperialistas. Y la globalización es la subordinación de los Estados al gobierno de las multinacionales. No lo pudo prever, porque claro, no era adivino, pero sí que estamos en una situación en ciertos aspectos peor que la que él vivió. Y lo demostró Piketty en su tesis doctoral sobre cómo en este último siglo fue creciendo exponencialmente la desigualdad social en el mundo, hasta llegar a la crisis de 2008, una década parecida, aunque con otras características, de la crisis de 1929 que generó el fascismo en el mundo y la Segunda Guerra Mundial y muchas otras cosas. Entonces estamos todavía en los momentos finales de una crisis terrible del capitalismo global y se anuncian otras. Y hay unanimidad en que va a haber otras, por la deuda, por el precio de las materias primas, por la economía sumergida, pero todos los que saben del tema dicen habrá otras. Entonces nos encontramos que en lo que llevamos del siglo XXI, pues sorprendentemente para algunos que decían que la historia había llegado a su final, sobre todo en la nueva generación hay una corriente mundial anticapitalista muy no tan ideológica como simplemente social, de una generación que protesta porque no tiene futuro en la historia de la humanidad que el capitalismo global ha construido para nosotros en el siglo XXI. Entonces, en ese contexto surgen voces, yo creo que lógicas, de que hablan de la renovada vigencia de la Revolución Rusa, de Lenin, pero hay que decir ya que eso es cierto, y el pero es que ya por otros caminos. Los cambios que se están dando ahora anuncian otros caminos diferentes que los que siguió Lenin para conseguir el mismo objetivo. Vivimos un auge de movimientos sociales, no tanto ya del movimiento obrero, porque en números absolutos en la estructura social de la sociedad hay menos clase obrera, hay más servicios, etcétera, que como sabemos. Pero sin embargo, los nuevos sectores que se proletarizan, incluso la clase media, que proletarizada,
etcétera, están generando movimientos sociales nuevos de minorías, pero también de toda una generación de lo que yo llamo movimiento social global, que en un plazo de 2 décadas pues ha hecho estremecer el mundo también. Es el nuevo fantasma que recorre el mundo. En 1999 se inició el movimiento antiglobalización, en el 2011 el movimiento de los indignados, que atravesó varios continentes, también en México. Yo soy 132, Ayotzinapa, ahora mismo en el terremoto último. Y yo creo que hay que esperar para la tercera década del siglo XXI una tercera ola de indignados, de una generación que yo creo que es la única que podemos comparar con la generación también intercontinental del año 68, que puede transformar el mundo, que ya lo está transformando de alguna manera. Bueno, también tenemos en este siglo XXI la experiencia del socialismo del siglo XXI en América del Sur. Es una vuelta al marxismo, sin duda, pero con democracia, aunque con dificultades, sobre todo en Venezuela, ¿no? También porque hay muchas tradiciones golpistas ahí, también de una derecha que no acaba de aceptar la democracia fácilmente. En América Latina, en muchos lugares, porque tiene una tradición también muy golpista y muy autoritaria. Pero sí que incluso en Venezuela se está cuidando la democracia, porque es la democracia electoral la que ha permitido el acceso a estos gobiernos que están transformando la sociedad, siguiendo el sueño de Salvador Allende, del eurocomunismo o de los fundadores del marxismo, por ejemplo, de Engels, en una respuesta a un colega alemán después de la muerte de Marx, que decía que quizás en Alemania sea posible a través de la vía electoral llegar a un gobierno que transforme de una manera socialista el país. Bueno, también ahora en el socialismo del siglo XXI, como si fuera una ANEP 100 años después, pues hay que convivir con la economía de mercado y con la interdependencia de la economía global, porque ahora mismo pues cualquier alza o baja del precio del petróleo pone, como está pasando últimamente, en jaque a un país gobernado por un gobierno socialista de nuevo cuño del siglo XXI, como es Venezuela. Bueno, termino diciendo que la Revolución Rusa y Lenin es o debe ser un referente histórico, historiográfico e identitario. Histórico lo decía Trotsky en la historia de la Revolución Rusa, que aunque fuese derrotada la Revolución Rusa, lo dice casi en tiempo real, ¿no? Será un ejemplo para el desarrollo futuro de la humanidad. Sí, pero no. Sí, es cierto, objetivamente hablando. Y para algunos, o subjetivamente, por su propia ideología, pero no para la generación joven, que es la que está protagonizando los nuevos movimientos sociales. Porque se está olvidando la Revolución Rusa 100 años después. A mí siempre me ponen de ejemplo que Pablo Iglesias, muy recientemente, pues Linera hizo un viaje a Madrid, hicieron para presentar un libro, una mesa redonda. Ahora mismo en estos días Pablo debe estar, creo que en Bolivia, también en alguna actividad conmemorativa de la Revolución Rusa. Y él, pues bueno, ha mostrado en ese acto con Linera su admiración por el genio de Lenin y de la Revolución Rusa, porque ha demostrado que se puede hacer posible lo imposible, ¿no? Y eso para un dirigente de Podemos lo es todo, porque le llaman Podemos a su organización. Pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones desde el punto de vista, digamos, de la reivindicación de la Revolución Rusa y de Lenin 100 años después. Porque esto es más bien una posición individual de Pablo Iglesias, profesor de ciencia política, muy versado, y etcétera. Pero, y dirigente de un partido que ha salido del movimiento de los indignados, que fue muy fuerte en España, del 15M. Pero el 15M tenía más del anarquismo que del leninismo en su conformación inicial, etcétera, aunque el partido Podemos pues es otra cosa y ahí pues entran otros ingredientes de tipo intelectual y de tipo político. No le demos vueltas. Es tarea de los historiadores y de los profesores de historia hacer que no se olvide ese evento histórico tan importante como fue la Revolución Rusa de 1917. De historiadores rigurosos que expliquen los hechos históricos según su contexto. Porque la Revolución Rusa no necesita de ninguna compasión ideológica para explicarse por sí misma. Se explica en su contexto. Y eso es lo que tenemos que hacer.
y beneficiándose de nuevas investigaciones de la Revolución Rusa no oficiales, como la que inició E.H. Carr en los años 60 y después en los años 70. Otros historiadores actuales, ahora están saliendo a la luz muchas posiciones, tanto de historiadores como de políticos. Los medios le están dedicando afortunadamente cierta atención al centenario de la Revolución Rusa, y uno se encuentra que los historiadores nos dividimos entre los que, independientemente de nuestra posición ideológica, de nuestra propia historia, queremos analizar la Revolución Rusa en su contexto histórico, y los que simplemente pues se quedan en la proyección de su ideología actual, como es el caso de Santos Juliá, cuando se alinea con los mencheviques y viene a decirnos que creen que los mencheviques tenían razón. O de otro historiador, ya no español, Piper, que dice que quienes tenían razón finalmente eran los blancos, es decir, la reacción zarista, etcétera. Entonces se trata de posiciones historiográficas justificadas ideológicamente para combatir el bolchevismo y el movimiento comunista internacional que marcó todo lo que fue el siglo XX, pero con unas posiciones históricas e historiográficas que fueron derrotadas por la historia en Rusia, porque en Rusia no hay, como en otros países del este de Europa, un partido socialista o socialdemócrata, en fin, como representante de la izquierda. Está el Partido Comunista de Rusia. Entonces, ¿dónde están los mencheviques? Pues, en Rusia hoy, ¿dónde están? La tradición más reformista y más conservadora de la Segunda Internacional, ¿dónde está? No está. Y no digamos también dónde están los zaristas, es decir, la extrema derecha de la época de los zares. No, Putin. Bueno, Putin es ante todo un nacionalista enormemente conservador, pero es más nacionalista que cualquier otra cosa. Y desde luego un neoliberal, como todas las derechas del mundo ha habido por ahí. Por lo tanto, eso no es el camino. El camino es analizar historiográficamente la Revolución Rusa en su contexto, sin quitarle ningún mérito, por mucho que esos méritos, digamos, molesten a la ideología que pueda tener cada uno. Y por fin queda lo que es la Revolución Rusa, ya no solo como referente histórico, historiográfico, sino identitario. Somos parte, hablo ya a título personal y pienso de los que estamos aquí también, creo, por lo que yo conozco, somos parte de una generación que evolucionamos, solo la vida dirá la última palabra, decía Lenin, pero no traicionamos las enseñanzas fundamentales de Lenin y de la Revolución Rusa. Emancipación social y democracia verdadera, social, real, plena. ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Viva México! Muchas gracias, Carlos. Decía yo al inicio que lo que se esperaba que este evento fuera un foro, un espacio de controversia. Está asentado en la exposición Historia y Memoria de Carlos Barros, y nomás me referiré a dos cuestiones interesantes para seguir con nuestro próximo ponente. Aquellas cuestiones que manejábamos, muy bien decía Raúl Díaz, en el Comité Promotor Nacional de la celebración del centenario de la Gran Revolución Social de octubre, decíamos ahí, la evolución y desarrollo de lo que se le conoce como socialismo científico, como se ha identificado como marxismo, tiene diversas interpretaciones y formas y es la oportunidad hoy de trabajar en la unidad y en la diversidad, y creo que lo que dice Carlos es un ejemplo palpable. Y termino diciendo, como bien dice, porque el oficio de historiador, aquí nos representamos como historiadores, por lo menos los de oficio, supuestamente oficio, las investigaciones muy recientes, bueno, relativamente recientes, en inglés salió en el 2010, en francés salió hace 2 años, un libro que se llama Las guerras de Stalin, ¿sí? Con estos archivos que estuvieron enclaustrados mucho tiempo, y dan otra figura del periodo que estuvo, algunas cuestiones que se le achacaron a Stalin a favor o en contra, y hasta de muchas de las problemas. Esas son las, como dice bien Carlos, hay que hacer historia crítica, yo lo resumo así, ¿sí? Bueno, pues seguimos con nuestro